Vamos a ver. Vamos a esperar un minuto más para que entren algunos. Bueno. Pues esta va a ser la última conferencia magistral de la Escuela de Verano y como no puede ser de otra manera, queríamos dedicarla al tema de la sostenibilidad y la relación que puede tener la inteligencia artificial con este importantísimo asunto, ¿no?, que nos afecta a todos. Y vamos a contar en esta conferencia con Gustavo Camps Valls, que es profesor de la Universidad de Valencia. Él coordina el grupo de investigación en procesamiento de imágenes y datos, el ISPG. Es un grupo aquí en Valencia de investigación que tiene una gran proyección internacional y son alrededor de 50 investigadores que trabajan en lo que es la intersección entre la inteligencia artificial y el clima. Le damos la bienvenida a Gustavo. Muchas gracias. ¿Tenemos mando por algún lado? Ah, está aquí. Vale. Ok. Impresiona sobre todo. Impresiona menos, de hecho, porque no veo nada, ¿no? Bueno, gracias por venir y gracias por la invitación. Me gustaría hoy hablar de inteligencia artificial en ciencias del clima, ciencias de la Tierra y todo lo que tiene que ver con conseguir o al menos incorporar esta inteligencia artificial para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. Como bien me han presentado, pues trabajamos en mi grupo en esta intersección, en desarrollo de algoritmos, pero al mismo tiempo algoritmos que tengan cierta capacidad predictiva, pero no solo eso, sino que tengan capacidad explicativa. Veremos algunos ejemplos. De hecho, no va a haber mucho texto, va a haber muchas fotos, muchas imágenes, y espero que entreteneros un poco y que sepáis hasta dónde está la ciencia llegando en estos momentos en este campo de intersección. Como podéis imaginar, siempre que pongo en el título Ciencias de la Tierra, Inteligencia Artificial y Sostenibilidad, pues la gente se hace un lío, ¿no? Porque es una charla chicle que llamo, porque sostenibilidad se puede utilizar para muchas cosas, inteligencia artificial, como ya sabéis, también. Y ciencias de la Tierra es un campo muy, muy amplio, ¿no? ¿De qué voy a hablar? Bueno, voy a hablar de inteligencia artificial para conseguir o intentar adaptarnos o mitigar uno de los grandes peligros que tenemos sobre ciernes, que es el del cambio climático, ¿no? No sé si se ve muy bien en este chiste. Tenéis esta viñeta donde una madre en Valencia le dice a su hijo, lávate las manos y todo irá bien, ¿no? Haciendo referencia a esta crisis del COVID, ¿no? Después del COVID, pues bueno, viene la recesión, viene el cambio climático, que siempre está ahí, y el colapso de la biodiversidad y de los tipping points, que probablemente nos ocurrirán, no sé si lo veremos, pero ocurrirán probablemente. Y bueno, todas estas amenazas se pueden o se deben, al menos, intentar mitigar con ciencia, ¿no? O con acción climática también. En ese sentido, pues seguramente sabéis que los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una iniciativa de las Naciones Unidas articulada alrededor de 17 objetivos y cada uno de ellos pues, es cuantificable y mesurable, es decir, lo que nos gusta a los científicos, ¿no? Tener directrices claras y medidas y métricas claras para intentar hacer un seguimiento de cómo de bien o cómo de mal estamos atacando estos problemas o estos ámbitos que proporcionen pues, un sistema tierra sostenible y viable, ¿no? Iré dando un montón de ejemplos de cómo la inteligencia artificial ha ido contribuyendo a algunos de ellos. Obviamente no voy a tratarlos todos por ignorancia en muchos de los casos y por falta de tiempo en otros.
Vamos a ver por qué la inteligencia artificial es tan importante hoy en día en algunos de estos objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Básicamente ya sabéis que la inteligencia artificial nos proporciona herramientas bastante eficaces para predecir, eso ya lo sabemos, y podemos predecir cualquier cantidad que queramos medir, ¿no? Cualquier cantidad que queramos medir a partir de observaciones. Es por tanto una metodología un tanto aséptica, agnóstica, pero obviamente incorpora sesgos, y los sesgos vienen de los datos o del mismo diseñador del sistema, ¿no? En la actualidad, la inteligencia artificial en este campo de las ciencias de la Tierra y del clima se está empleando para muchas cosas. Se está empleando para mejorar los sistemas de predicción del tiempo, para mejorar nuestras proyecciones climáticas, también para asegurar o cuantificar cuál es la incertidumbre asociada al impacto que va a tener un extremo climático, como una ola de calor, cuál va a ser el impacto sobre la sociedad, cuál va a ser el impacto sobre la salud o una inundación. Veremos algunos casos de estos, ¿no? Se está empleando también muchísimo en la optimización de recursos hídricos, recursos energéticos, en logística, en optimización, porque no solo es una herramienta que nos sirve para predecir, sino también para optimizar recursos, ¿no? También, y no voy a tocar nada de ello, sabemos que la inteligencia artificial también se está empleando para descubrir nuevas proteínas, nuevos materiales. Ese tipo de cosas también impactan en algunos de esos objetivos de desarrollo sostenible. No es mi campo y por tanto no voy a decir ni una palabra de ello, pero veréis algunos de los ejemplos que creo que son bastante relevantes hoy en día, ¿no? Y también algunos de los problemas. No voy a ser totalmente optimista en ese sentido, y veréis algunos de los problemas que estamos anticipando ya y en los que se está trabajando a nivel puntero, digamos, en ciencia y tecnología ahora mismo. En este artículo, en Nature Communications, un buen amigo mío puso como un marco sobre la inteligencia artificial y cuál sería el impacto, o cuál podría ser el impacto tanto positivo como negativo en conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y una de las figuras, creo que la figura 1 tiene estos dos diagramas. Veis que los numeritos hacen referencia a estos objetivos y vemos cómo se está estructurando, digamos, en tres objetivos fundamentales, digamos, ambientales en cuanto a sociedad y en cuanto a economía. Hay algunos que va a tener la inteligencia, ya lo está teniendo la inteligencia artificial, un impacto realmente positivo. Veis, el área verde es bastante notable en casi todos los objetivos, pero también tenemos algunos impactos negativos. Si os fijáis, sobre todo el cuarto y el décimo, que hacen referencia a ética, que es lo que hemos estado discutiendo previamente, y en cuanto a educación o desigualdad en la educación, eso va también bueno, se estipuló de esa manera y se cuantificó como un impacto probablemente negativo. Todo esto pasó hace 5 o 6 años, o sea que todo esto se puede revisitar y tal vez corregir, ¿no? En ese sentido, no solo es las Naciones Unidas, sino también, por ejemplo, un organismo regulador como es ITU, es la International Telecommunications Union, que ha puesto en común un montón de científicos de clima, de ciencias de la Tierra y sostenibilidad, junto con científicos de inteligencia artificial, en lo que ha venido a llamar un programa llamado AI for Good. Y en ese sentido, pues bueno, hay seminarios, hay hackatones, hay reuniones plenarias en torno a estos temas, y ver cómo se puede avanzar en ese desarrollo o esa implementación de sistemas de inteligencia artificial para el clima, las ciencias de la Tierra. Bien, ¿qué es la ciencia de la Tierra? Pues básicamente este es nuestro objeto de interés, ese pequeño objeto, muy inocente, muy sencillito, pero en realidad no lo es tanto. Y para medir cómo de bien o cómo de mal, cuál es el estado de salud de ese sistema Tierra, ¿nosotros qué hacemos? Pues como los médicos. Nosotros cogemos y lanzamos un montón de satélites. Esto es una ilustración, alrededor de 4.000 satélites están orbitando la Tierra, adquiriendo información en distintas escalas espaciales, temporales. Algunos orbitan, otros son geoestacionarios, pero no solo estamos adquiriendo información desde el espacio, sino que también tenemos un montón de sensores en la Tierra, ¿no? Y eso nos permite desarrollar algoritmos de inteligencia artificial muy oportunos y muy potentes.
ya que si tenemos información desde arriba e información desde abajo, solo tenemos que crear nuestra base de datos y resolver eso como un problema de regresión y podremos tal vez extrapolar distintas cantidades de interés espacialmente y también resueltas en el dominio del tiempo, ¿no? Creo que ahora viene un vídeo, efectivamente. Estos son los productos, o unos cuantos de los productos que podemos desarrollar ahora mismo con Machine Learning y observación de la Tierra. Veis que tenemos productos en distintas componentes, en distintas esferas, en tierra, en océanos, en atmósfera. A esto le llamamos cubos y al conjunto le llamamos un hipercubo. Y ya sabéis que en Machine Learning nos encantan los cubos, nos encantan los datos bien organizaditos, en este caso en espacio y en tiempo. Os muestro un zoom sobre esta variable en particular, que es la producción primaria, que es básicamente cuál es la capacidad fotosintética o la actividad fotosintética de las plantas. Veis que tenemos un ciclo que es básicamente, coincide con los ciclos anuales, en que la vegetación absorbe más CO2 o menos. El problema no es solo tratar la Tierra solo como una variable única, sino que queremos tratarla holísticamente, ¿no? Y como podéis imaginar, pues bueno, podemos concatenar y podemos agrupar todos estos conjuntos de datos, pero lo más interesante tal vez no es eso, sino encontrar relaciones que existen entre distintas variables en distintas escalas de espacio y de tiempo, ¿no? Lo que ocurra, por ejemplo, en el Pacífico nos puede afectar a los regímenes de lluvias en el Mediterráneo en breve, ¿no? ¿Qué hacemos con todo ello? Pues no solo generamos bonitos vídeos, sino que somos capaces de predecir, por ejemplo, la cosecha, ¿no? Y a unas escalas de resolución bastante notables, como en este caso, ¿no? La democratización de los datos de teledetección o de observación satelital es un hecho. Tanto ESA como NASA, como JAXA, como todas las agencias ponen a disposición estos datos gratuitamente y eso abre un montón de posibles aplicaciones y de hecho un montón de startups y spin-offs están creciendo en un ecosistema alrededor de este tipo de aplicaciones, ¿no? Pero no solo es en land, también tenemos muchas aplicaciones para el monitoreo de las costas, los océanos, los lagos, ¿no? Podemos estimar, por ejemplo, salinidad, podemos estimar cuál es distintos componentes de calidad de aguas o, por ejemplo, también podemos irnos a la atmósfera. En este caso, es un algoritmo de inteligencia artificial que a partir de satélites pues, nos puede proporcionar en espacio y en tiempo bien resuelta cuál es la concentración de NO2, ¿no? Y ya veis que, por ejemplo, vivir en París o vivir en Bruselas no es el mejor de los sitios donde podemos vivir, ¿no? ¿Qué se hace? No solo se hace offline, también podemos hacer algoritmos que operen directamente arriba, que estén implementados en hardware en el mismo satélite. Aquí lo logramos para hacer un sistema basado en Machine Learning que detectaba directamente in situ, online, la extensión de inundaciones, ¿no? Y estas inundaciones, pues cada vez más frecuentes y más intensas, pues va a ser uno de los problemas que vamos a afrontar, sobre todo porque van a impactar a más población todavía, ¿no? Y ocurren en zonas altamente o densamente pobladas, ¿no? Tener sistemas de estos de alerta temprana y de saber cuál es el impacto de estos riesgos es realmente importante, ¿no? Aunque, si queréis mi opinión, en los últimos 2 o 3 años, la gran revolución que está pasando en inteligencia artificial es, en este campo, es en el de mejorar nuestras predicciones climáticas y nuestras predicciones del tiempo. Ahora mismo, por ejemplo, a partir de datos de radar, se puede estimar muy bien una variable que ha sido pues, el quebradero de cabeza de todos los científicos en ciencias de la Tierra y del Clima y de meteo, que es la precipitación. La precipitación, como podéis imaginaros, es una variable que llamamos estadísticamente inflada en cero, es decir, no llueve, y cuando llueve, llueve mucho, ¿no? Entonces, es una variable muy difícil de tratar, muy sparse, muy rala en espacio y en tiempo. Y bueno, con algoritmos generativos se ha conseguido modelar y avanzar en la predicción. Y que no os engañen, los señores del tiempo cada vez predicen mejor. Fijaros, por ejemplo, en la línea punteada en rojo, y esta es la escala de tiempos, y en el eje Y tenéis básicamente la precisión que conseguimos a predecir una de las variables clásicas en weather. Veis que, por ejemplo, en el 2010 la precisión a la que llegábamos a predecir a 5 días vista es básicamente la misma que la que llegábamos en 1986 a 3 días vista solo. O sea que somos capaces de anticipar el tiempo con mayor recorrido, ¿vale? Y con mayor precisión también, ¿no? Podéis ver
podéis sacar las mismas conclusiones mirando el eje horizontal, ¿no? La gran revolución, como se ha comentado antes, es a partir de esa democratización de los datos y del código abierto en muchos de los casos. Y, cómo no, nuestra maravillosa empresa de letras de colores pues, desarrolló este algoritmo altamente competitivo, basado en grafos y redes neuronales basadas en grafos, en que está básicamente reemplazando los modelos físicos, que son muy costosos computacionalmente, ¿no? Y en este caso, pues bueno, ahora mismo se está haciendo un estudio intercomparativo entre modelos físicos y modelos de Machine Learning. Tal vez el futuro no sea uno o el otro, sino un ensemble, una combinación de varios, ¿no? Pero bueno, siempre me gusta recordar a Shakespeare cuando decía que, bueno, ¿dónde está la gente, no? Porque estamos haciendo esto por alguien, ¿no? Estamos haciendo esto por la gente, en realidad, ¿no? ¿Y la gente dónde está? No está en medio del océano, no está en medio del desierto, está en las ciudades. Y esto se va a agravar. En el 2050 tendremos alrededor de un 70% de la gente viviendo en ciudades. Entonces, ¿qué está haciendo la inteligencia artificial en ese sentido, no? ¿O nos estamos preocupando solo de la absorción de carbono en el Amazonas, con sus barras de error asociadas, etcétera, ¿no? Bueno, se están haciendo muchas cosas. Algunos ejemplitos. Se está, por ejemplo, intentando contribuir a que esas ciudades sean más vivibles. Por ejemplo, monitorizando mejor la calidad del aire, ¿no? O optimizando paneles solares y paneles verdes. Aquellos que puedan absorber más temperatura, radiación y, por tanto, pues, puedan aliviar algunas de los impactos de olas de calor y sequías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos que se están haciendo. Como sabéis muy bien, la inteligencia artificial puede ver o puede interpolar dentro de un píxel, ¿no? Puede mejorar la resolución de nuestras imágenes. Esto lo estamos haciendo incluso con esas imágenes tan maravillosas de 10 metros por 10 metros de resolución. Podemos ir más lejos y a partir de esa imagen obtener imágenes de pocos centímetros de resolución. Esto nos ayuda muchísimo para sistemas de alerta temprana, pero también para evaluar el impacto de unos desastres naturales, ¿no? Por ejemplo, contar cuántos edificios, cuál es el área dañada y cuál va a ser el impacto económico o social también que pueda tener, ¿no? Lo que os comentaba de los paneles, ¿no? Esta aplicación, Roofpedia, no opera en todos los sitios en Europa, pero en muchos de ellos tienes digamos un catastro y también una previsión, una optimización de dónde poner paneles solares y dónde no ponerlos, y dónde poner paneles verdes y dónde no ponerlos, o dónde hace falta más o menos, ¿no? Aplicaciones de este estilo están saliendo cada 2 por 3, o sea que esto ya está tal vez anticuado y seguramente habrá cosas bastante mejores hoy en día, ¿no? O, por ejemplo, sabemos que antes ha salido el tema de los drones, pero no solo drones. Tenemos satélites que están operando a resoluciones espaciales muy buenas ya y estamos monitorizando actividad logística en puertos, actividad logística en carreteras, etcétera, ¿no? Y, por tanto, puedes, digamos, estimar al menos o predecir cuáles van a ser las emisiones en un determinado entorno y, por tanto, también sacar conclusiones sobre calidad de aire, etcétera, ¿no? Total, que tenemos estas herramientas para un objetivo común, que es básicamente adaptarnos y tal vez, en la medida de nuestras posibilidades, mitigar cambio climático, ¿no? Ya habéis visto muchos sistemas separados, ¿no? Que cada uno intenta contribuir de alguna manera, pero bueno, obviamente el objetivo es contribuir holísticamente al objetivo común, ¿no? Y no solo se trata del sistema biosfera o atmósfera, ¿no? O criosfera, sino que ya sabemos que el sistema Tierra es un sistema interconectado, es decir, y el humano lo podemos tratar como un efecto, pero también es una causa, ¿no? De todo lo que nos está pasando. Por tanto, nuestras acciones no solo van a influir en las emisiones, sino que las emisiones van a influir en nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, hay también muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial que intentan cuantificar eso, ¿no? Daños sobre salud, riqueza, distribución, migraciones, etcétera, ¿no? Algunos ejemplos. Por ejemplo, estos productos de NASA en la parte superior son realmente muy buenos y son capaces de ir actualizando mapas, por ejemplo, de actividad económica.
que se relaciona con las mismas características de iluminación, por ejemplo, ¿no? Cuando una ciudad más iluminada está, cuanto más tránsito tiene, pues tal vez hay más actividad económica. Ahora mismo se es capaz de estimar esas cantidades, ¿no? Desde el espacio. No te enteras, pero eso existe. En este caso, en el de abajo, tenéis un Global Wealth Map que relaciona las características de las ciudades con la riqueza. Es de nuevo un ejercicio de regresión. Tienes unas características morfológicas de las imágenes, ¿no? Si hay más edificios altos, si hay más carreteras, etcétera, etcétera, y tienes un catastro. Es un ejercicio de regresión y puedes empezar a predecir y extrapolar a regiones similares, ¿no? Y nosotros hicimos nuestros pinitos en salud. Claro, cuando estás encerrado en medio de la pandemia, pues ¿qué haces? Pues friquear un poco, ¿no? Entonces cogimos un modelo de transmisión del COVID, ¿no? Que sabéis que teníamos un índice de reproducción R, y ese índice de reproducción R, pues bueno, había muchos laboratorios que intentaban modelarlo, ¿no? El más fiable hasta entonces era un modelo chino, por razones obvias, en que bueno, utilizaban variables meteo, como temperatura, humedad, velocidad del viento, ¿no? Densidad de población, y eso lo parametrizaron y lo ajustaron muy bien a distintas, creo que eran 100 o 150 ciudades en China, ¿no? Durante todo el primer periodo, ¿no? Nosotros vimos esa oportunidad y lo implementamos en esa herramienta que, de nuevo, nuestra mágica compañía de colores pone a disposición. No te tienes que preocupar de los datos, están allí. No te tienes que preocupar de una herramienta que gestione esos petabytes de datos, está ahí y es gratuita, se llama Google Earth Engine. Y desarrollamos un modelo, como este de aquí, en que bueno, podíamos extrapolar ese modelo paramétrico a todo el mundo, globalmente, y seguir el índice de reproducción R, en principio, de forma más o menos eficiente. Funcionó hasta que bueno, hubo distintos motivos socioeconómicos que destruían toda aquella bonita teoría que el índice de reproducción estaba básicamente basado digamos, explicado por variables meteo o climáticas, ¿no? Bien, pues hasta aquí la bonita parte, ¿no? Parece que todo está resuelto, o va a estar resuelto en breve, ¿no? Y cuando tú ves las portadas, no solo de los periódicos y de los telediarios, sino que te vas a las revistas científicas, parece que hay un hype enorme en que la IA puede resolver prácticamente todo. En Science, en Nature, cada 2 por 3 tenéis titulares un poco grandilocuentes, como que la IA resuelve esto, resuelve lo otro, ¿no? En mi opinión, hay 3 cosas, y no solo es la mía, sino de una gran comunidad, hay 3 cosas que no resuelve y que probablemente no va a resolver en breve, pero se está trabajando en ello, ¿no? La primera es que los modelos de Deep Learning o los modelos de inteligencia artificial no respetan las leyes de la física, y eso, oye, para mí como físico me fastidia muchísimo, ¿no? No conservan la energía, no conservan la masa, no conservan simetrías, y eso, pues, aunque funcionen, es difícil de tragar, ¿no? Queremos cierta consistencia, al igual que la gente trabajando en AI ética, ¿no? Quiere imponer o construir un marco formal de forma que la IA sea restringida en esos ejes. Nosotros queremos que esté restringido en los ejes de la física o de la química o del conocimiento del dominio que se obtenga, ¿no? Otro punto importante es que cada vez los modelos son más gordos, son más grandes, ¿no? Con billones de parámetros, ¿no? Y es muy difícil interpretar qué está ocurriendo, cuáles son los mecanismos internos que producen esas predicciones, ¿no? Y el tercer punto es algo tal vez trivial, pero sabéis que la palabra C, se la llamó así durante todo el siglo XX, que es la palabra causalidad, estuvo prohibida por la comunidad estadística, no se podía decir causalidad, tenías que decir C-word. Es un problema gravísimo para las redes neuronales. Tú puedes predecir X a partir de Y o Y a partir de X, tendrás más o menos la misma predicción. No he entendido cuáles son las relaciones causales entre X e Y, ¿no? En ese sentido, hay 3 campos en la actualidad que están aportando bastantes desarrollos y son bastante activos, ¿no? El primero es el del Physics Aware Machine Learning, o sea, aprendizaje automático guiado o consciente de la física. El segundo es Explainable AI, que era una IA interpretable o explicable, al menos. Y el tercero es, obviamente, el de la inferencia causal, ¿no? Bien,
por si no lo sabíais ya, esto es Machine Learning, ¿no? Tenemos una serie de observaciones X y queremos aprender una función f que predice una y. Y normalmente esta f tiene unas características muy particulares. No es como la estadística clásica. Aquí tenemos una f pues, arbitrariamente grande, o sobreparametrizada, no lineal en la mayoría de los casos, y en la mayoría de los casos se aprende a partir de pares x e y. En el mejor de los casos tienes y, en otros casos no tienes ni y, ¿vale? ¿Y por qué funciona? ¿No? ¿Por qué funciona? En particular, yo me he hecho esta pregunta en mi campo, ¿no? ¿Por qué funciona aquí? ¿Por qué no sé, se rompe, ¿no? En las ciencias de la Tierra? Bueno, en ciencias de la Tierra ya habéis visto que tenemos muchos problemas de predicción, de detección de anomalías y de agrupamiento de grupos, ¿no? de grupos semejantes, ¿no? Pero es que el Machine Learning o el Deep Learning en particular trabaja muy bien con datos espacialmente y temporalmente conexos. Es decir, con grid data, ¿no? Con esos cubos de datos trabaja muy bien, encuentra regularidades bastante eficientemente y es justamente lo que tenemos, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos esa gran posibilidad, sobre todo con los nuevos paquetes de software, de incluir conocimiento a priori tanto en la función de coste que quieres minimizar como en la misma arquitectura de la red neuronal, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué funciona? Pues porque está todo ahí, ¿no? En principio, tú te puedes bajar cualquier paquete, lo puedes correr en tu problema y normalmente funciona tras un periodo de aprendizaje y de testeo, ¿no? Pero realmente funciona por las analogías, ¿no? Todo esto, este boom ha surgido a partir de desarrollos en computer vision, es decir, visión por computador, y en procesado de lenguaje natural, ¿no? Y si veis la analogía, es casi inmediata en mi campo, ¿no? O sea, me da igual detectar perritos y gatitos en mi imagen fotográfica que seguir o detectar ciclones. O queremos mejorar la resolución de imagen fotográfica, pues queremos de nuevo hacer un downscaling, queremos ver qué ocurre a altas resoluciones en imagen de meteorología, ¿no? O queremos hacer video prediction para hacer un compresor de vídeo, que es uno de los desarrollos típicos en vídeo. Pues tenemos lo mismo, queremos predecir el siguiente frame, ¿no? La siguiente semana, el siguiente mes, ¿no? El sistema clima es otra bestia, es algo diferente. Queremos hacer predicciones y restringir las proyecciones climáticas a final de siglo, ¿no? Entonces eso no acaba de funcionar, ¿no? Pero bueno, también tenemos esos modelos de lenguaje que simplemente intentan predecir la siguiente palabra más plausible, pues tenemos exactamente lo mismo, seguimiento de series temporales multivariadas en espacio y en tiempo, ¿no? Todo eso lo intentamos poner tanto en ese Nature paper y en un libro, y al año y medio ya se quedaron obsoletas las herramientas que proponíamos ahí. Fue un poco dramática la cosa, ¿no? Costó mucho más en publicar que en hacerse obsoleto, ¿no? Va avanzando muchísimo y muy rápidamente, ¿no? Voy a intentar tocar esos tres campos y qué se está haciendo para que tengáis una idea más o menos global de en qué se está contribuyendo desde un punto de vista científico. El primero es el de que no puedo consentir que el Machine Learning no respete las leyes de la física, en las que creemos más o menos y están comprobadas que funcionan, ¿no? Bueno, hay un campo que es el de Physics Over Machine Learning, se le llama de otras muchas maneras, pero básicamente se intenta incorporar algún conocimiento, normalmente en forma de ecuaciones diferenciales, ordinarias o parciales, y se intenta optimizar esta función f todo junto. Todo, al mismo tiempo, todo. No solo optimizas los pesos asociados o los coeficientes asociados a la f, a la red neuronal, sino que también optimizas pues, todos los parámetros de tu ecuación diferencial a partir de observaciones, lo cual es brillante porque no solo constriñes el espacio de soluciones, sino que al mismo tiempo lo que obtienes es algún conocimiento de ese ejercicio, ¿no? Obtienes esas parametrizaciones que normalmente son un poco difíciles de conseguir, ¿no? Bien, esa interacción entre IA y física, podéis llamarlo física, pero también podéis llamarlo química, biología, donde todos los procesos normalmente se formulan con una ecuación paramétrica, ¿no? Se tiene, digamos, o lo intenté agrupar en una taxonomía muy sencillita, en 4 campos de interacción. Ahora mismo hay
algoritmos que fusionan datos y modelos, algoritmos que intentan coger tu modelo súper costoso de física y reemplazarlo con Machine Learning. A esto le llamamos emulación. También hay algoritmos de aprendizaje que intentan descubrir esos parametrillos que tienes en tu modelo físico, ¿no? A partir de observaciones y, por tanto, pues, ponerle barritas de error, al menos. Y también un campo muy excitante ahora mismo, que es el de aprender nuevas leyes físicas a partir de observaciones. Lo que hemos venido haciendo durante los últimos 3.500 años, observar la naturaleza y formular una ecuación, pues bueno, hay algoritmos de inteligencia artificial que empiezan a proporcionar ecuaciones plausibles, ¿vale? Y eso abre, por supuesto, un amplio campo, ¿no? Vamos, un ejemplito por cada uno, ¿vale? Por ejemplo, el de este modelado híbrido, Machine Learning híbrido, sabéis que un Deep Learning pues tiene distintas capas, ¿no? Aquí lo que se propone en este artículo, lo que propusimos fue incluir una capa que incluyera esa restricción física. Oye, tienes que conservar la masa, tienes que conservar la energía, consérvala ahí, ¿vale? Y me vas a proporcionar cantidades físicas que conserven esa propiedad, ¿no? Por ejemplo, este es un caso típico en el que se intentaba hacer video prediction ¿de qué? De un campo de temperatura. Querías predecir la temperatura la semana que viene, ¿no? Y haces un encoder-decoder aquí y bueno, sabes que las predicciones tal vez pues no van a conservar algunas de las cantidades físicas que queremos, como convección o advección, ese tipo de cosas, ¿no? Pero tenemos un modelo físico que puede coger esos inputs y distorsionarlos de tal manera para que las conserven, ¿no? Entonces, todo esto se entrena lo que denominamos end-to-end, o sea, de principio a fin, y aprendes los parámetros de la red y aprendes los parámetros del modelo que hacen, que fuerzan esa restricción física. Eso es realmente potente hoy en día, ¿vale? El segundo campo, queremos reemplazar modelos costosos, que por ejemplo para la simulación de un puntito, de un ejemplo solo, pues pueden estar ahí quemando GPUs durante una semana, y ahora mismo cuando ya tienes esa base de datos de inputs y outputs, haces tu modelo de regresión y reemplazas tu modelo físico con esta máquina, ¿vale? Y pasas de una semana a una hora. O de una simulación que nos tardaba antes 2 meses, la podemos correr en 3 días. Y no solo eso, sino que, claro, hay modelos bayesianos de inteligencia artificial que nos proporcionan incertidumbres, es decir, ganamos algo también. No tenemos nuestro modelo físico cuyas incertidumbres, pues bueno, es un poco difícil de extraer, ¿no? Bueno, hay ventaja, digamos, computacional, ventaja de tractabilidad, es decir, podemos sacar cosas extras, podemos sacar, por ejemplo, rankings de características, cuáles son las más relevantes. Y en este caso os he puesto aquí 4 y, bueno, descubra quién es Wall-E, ¿no? Una de ellas es el modelo físico, es un ranking de distintas variables. Una es el modelo físico, las otras 3 son Machine Learning, diferentes. Una Deep Learning, o un proceso gaussiano, o uno basado en kernels. Es muy difícil, ¿no? Al menos. Por lo tanto, algo han aprendido. No solo son más rápidas, sino que escalan mejor, porque en inferencia ya sabéis que las redes neuronales van muy rápidas, sino que algo han aprendido de la física interna o de los mecanismos físicos que existen dentro de ese modelo, ¿no? El tercer ejemplo donde interactúa física y Machine Learning es en el de la parametrización. Sabéis que normalmente situamos todo esto en un esquema de forward and inverse modeling, en un modelado directo e inverso. Tienes un modelo físico que a partir de unos parámetros, unas variables, estima unas observaciones y después ya pues este era el campo de la emulación, reemplazar este bicho muy costoso por Machine Learning. El otro es ir en la dirección contraria, ¿no? Tú observas algo, por ejemplo, una imagen de satélite y quieres estimar pues cuánta clorofila hay en ese píxel o en esa zona, ¿no? Este retrieval, esta recuperación, también es muy costosa computacionalmente, ¿no? Y el Machine Learning aporta mucho de eso, en ese sentido. Pero no solo eso, sino que también es capaz hoy en día de estimar distribuciones de probabilidad de esos parámetros. Es decir, tienes toda tu distribución de probabilidad y, por tanto, todas tus barras de error asociadas a esas variables, ¿no? Y el último punto es el que os comentaba. Estamos trabajando mucho en este campo, que es el del descubrimiento de leyes físicas a partir de observaciones, ¿no? Está empezando, está todavía lo que llamamos en la infancia, pero bueno, hay algunos casos realmente asombrosos, como un ejemplito que hicimos hace unos años en que nos grabábamos un vídeo tirando una pelota
una pelotita de tenis, y pasamos esa secuencia de vídeo a nuestro algoritmo y era capaz de derivar un conjunto de ecuaciones bueno, plausibles que explicaban el movimiento de la pelotita, y entre ellas era el del tiro parabólico. Lo descubrió esa ecuación, ¿no? Eso es realmente asombroso porque solo estás observando la naturaleza y una de las posibles ecuaciones plausibles es la que hemos derivado a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Bien, no solo queremos interactuar y forzar algunos condicionantes físicos, sino también queremos que esa caja, esa F, sea al menos explicable, ¿no? Que me diga, oye, he hecho esto por esto, ¿no? Y no hay un método solo, hay miles de métodos. Hay como 100 review papers con miles de métodos que pueden tal vez descubrir cuáles son las relaciones internas que tienen las redes neuronales para hacer lo que hacen, ¿no? Aquí, a ver, debería haber un vídeo, no sé si... Vale, os voy a contar el caso que tuvimos un proyecto para la Agencia Espacial Europea en el que teníamos que detectar sequías o olas de calor, ¿no? Entrenamos una red neuronal muy gorda durante los últimos datos de los últimos 10 años. Estos son temperaturas, anomalías de temperatura, es decir, la diferencia de la temperatura en el 2010, eso era 2010, con respecto a los años anteriores. Y bueno, tras unos barridos, la red neuronal se centra en esa zona y la detecta muy bien. Detecta muy bien que eso fue una de las olas de calor que sufrió Europa bastante acuciadas, con un montón de pérdidas en cultivos y bueno, también en vidas humanas. Pero nuestra pregunta no era si podíamos detectarlo, eso probablemente lo podrás detectar, ¿no? Somos buenos en predecir, en detectar ese tipo de problemas, ¿no? El problema era, este era nuestro modelito, era un encoder-decoder, teníamos como inputs un montón de cubos, de muchas variables climáticas, y queríamos reconstruirlos bien, ¿vale? Por tanto, la anomalía, es decir, los residuos, los errores, ¿no? En esa reconstrucción te pueden dar una idea de por dónde hay bueno, problemas o anomalías, ¿no? Pero nosotros no nos fijábamos en la reconstrucción, sino cogíamos la representación latente, que es normalmente bastante oscura, ¿no? Es muy difícil de explicar. La gaussianizamos y desarrollamos un detector de anomalías, ¿no? Cuanto menos probable era, pues, bueno, pues más anómalo, ¿no? Y más o menos funcionaba, ¿ven? Ya lo habéis visto en el vídeo anterior. Queríamos explicar esto y, por tanto, lo que tenemos que hacer es explicar este bicho de aquí, el encoder, ¿no? ¿Qué información está codificando esta parte, ¿no? Y somos capaces ahora mismo de sacar mapas de saliencia, que llamamos, ¿no? Estos mapas de saliencia, por ejemplo, aquí tenéis las fechas, ¿no? Sabemos que la ola de calor ocurrió alrededor de aquí, en junio, mayo, junio o algo así, y vemos que obviamente estas dos variables, pues, para la red neuronal son muy importantes, ¿no? La temperatura a 2 metros de altura y esta actividad fotosintética de las plantas parecía que no estaban regulando bien, ¿no? O sea, eso era bastante esperable, pero esto es durante la misma sequía, la misma ola de calor, ¿no? Lo que nos llamó bastante la atención fue en la escala negativa, en los azules, ¿no? Vemos que hay un montón de variables, sobre todo relacionadas con la humedad del suelo, ¿no? Y la humedad también, o sea, humedad en superficie y humedad en las mismas raíces de las plantas o de los árboles. Eso se puede también obtener desde satélite. Vimos que eso ocurrió, ese déficit hídrico o de humedad ocurrió varias semanas antes, ¿no? Por tanto, fue más bien la combinación de esa situación con esta otra situación la que causó esa sequía o esa ola de calor tan acuciada, ¿no? Por tanto, estos sistemas no solo nos sirven para explicar, para predecir, sino que a través de la explicación nos pueden dar una guía de, oye, sistemas de alerta temprana, fijaros sobre todo en humedad cuando no debería haberla, ¿no? Esas deficiencias de humedad, ¿no? Y otro ejemplo en el que ya intervienen variables sociales y económicas, ¿no? Aquí estábamos interesados en predecir o intentar explicar cuáles son las variables o cuáles son los procesos migratorios, ¿no? Para ello juntamos un montón de variables medioambientales, económicas, sociales. Aquí tenéis toda la lista: precipitación, riqueza de un área, de un país, el área afectada, muertes, nivel de educación,
elevación también, población, densidad de población, índices de vegetación, de agua, de recursos hídricos, recursos energéticos, etcétera, junto con la gente que se vio desplazada, ¿vale? Después de un evento extremo. Sobre todo fueron precipitación extrema, sequías y inundaciones, ¿no? Predecimos eso. El algoritmo es un algoritmo muy sencillito y lo que ocurre es que le da muchísima relevancia a la precipitación, sobre todo sesgado porque la mayor parte de las áreas afectadas son aquellas, sobre todo en sureste asiático, altamente pobladas y muy afectadas por inundaciones, ¿no? Pero eso no fue lo importante es que tras aplicar estos algoritmos de explicabilidad vimos ese comportamiento que llamamos vulnerabilidad diferencial. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, pues que vimos que podíamos cuantificar dos regímenes de comportamiento del algoritmo en que, dependiendo de la cantidad de precipitación, veis que más o menos tenemos un umbral, aquí empieza a pasar algo por aquí, ¿vale? A partir de 100 mililitros, vemos que dependiendo del wealth index, no sé cómo traducirlo, el índice de riqueza, ¿no? O sea, del salario promedio, 650 dólares anuales, o sea, unos 2 euros al día o algo así, pues totalmente pasa de atribuir unas causas u otras. Es decir, es consciente de que esa combinación de riqueza de una región con una intensificación del extremo, pues va a producir más o menos migración, ¿no? Bueno, esto se puede implementar, de hecho se está valorando implementarlo en Naciones Unidas para un sistema de alerta temprana sobre migraciones debidas a cambio climático, ¿no? Bien, pero ahora hasta el momento solo somos capaces de explicar qué narices hay en esa caja negra, ¿no? Más o menos. Pero la caja negra está asumiendo algo muy fuerte, en mi opinión, y es que los X causan las Y's, ¿vale? Y eso no tiene por qué ser así. Puede que haya relaciones entre las mismas X y relaciones entre variables latentes o ocultas que no has visto, ¿no? Ese es el campo de la inferencia causal, y ahí la inteligencia artificial empieza a dar algunos ejemplitos, ¿no? Sabemos más o menos de qué va la inferencia causal, pues bueno, queremos descubrir no solo la fuerza de la interacción, la flecha, la dirección de la flecha, sino también cuantificarlo, y también, una vez que tengamos idealmente ese grafo causal, empezar a hacer intervenciones o hacer experimentos contrafactuales, ¿no? Creo que habréis visto algo en la escuela en algún momento. Bien, inteligencia artificial está aportando mucho. Si no lo habéis leído, leed este libro, ¿vale? El libro del porqué, ¿vale? Escrito por Judea Pearl, bastante ameno hasta el capítulo 5, en que ya es duro. Y ahí propone básicamente un esquema de inferencia basada en 3 escalones, una escalera de 3 escalones. El primero es el que hace el deep learning, básicamente, explicar el qué pasa aquí, qué es esto, ¿no? Ese tipo de cosas, qué va a ocurrir, pero se preocupa muy poco del cómo, ¿no? ¿Cómo es posible que haya pasado esto, ¿no? Y mucho menos de los contrafactuales, del por qué, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo hago esto, ¿no? Ese mundo de la imaginación en que los humanos somos bastante eficientes, ¿no? O al menos eso creemos. Hay otro libro interesante que es el What If, ¿no? Y se centra sobre todo en esta última parte, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo y sobre todo pues, ejemplos que nos tocan a nosotros de cerca, que son el de descubrir cuáles son las razones y cuáles son las causas, ¿no? De estos desastres naturales y qué se puede hacer tal vez para intentar adaptarnos o mitigarlos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entender es básicamente contestar preguntas causales, ¿no? Y hay 3 campos en este caso. Uno es el de la inferencia causal, es directamente sacar conclusiones de las observaciones o de las relaciones causales. Otra es el descubrir relaciones causales a partir de observaciones. Esto, como os he dicho, prohibido durante un siglo. Empiezan a haber algoritmos que son capaces de extraer grafos causales a partir de datos. Veréis unos ejemplos ahora. Y otro es, una vez que tienes tu grafo, tal vez puedes empezar a hacer intervenciones y ver si yo rompo este lazo, cómo afecta esa perturbación a una relación o a un impacto en otra variable, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplillos.
El campo ha explotado, tenemos unos cuantos surveys ahí, bastante, en mi opinión, no es porque sea autor, sino porque creo que son decentes y son digeribles, no hay muchas ecuaciones y hay bastantes ejemplitos, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con series temporales hay muchísimo hecho y hay muchas herramientas que se pueden emplear en casi cualquier campo de aplicación, no necesariamente ciencias de la Tierra. Se están empleando estas técnicas obviamente en psiquiatría, en econometría, en bioingeniería, en todo tipo de ciencias, ¿no? Primer ejemplo, migraciones, ¿no? Y en migraciones vimos que existía un paper aquí, del 19, que decía que esto de la migración debido al cambio climático está lleno de mitos, porque la gente se fuma 4 canutos y se cree aquí una serie de películas, hipotetiza algunas relaciones y ya está. Pero no hay ningún modelo basado en evidencia o datos, ¿no? O observaciones que lo aseguren, ¿no? Y entonces ahí proponen una lista de acciones sobre las que incidir para intentar explicar o discernir si realmente se están produciendo ese tipo de migraciones, ¿no? Además, obviamente, ponen el dedo en la llaga y dicen, es que la gente solo se está fijando en las variables climáticas, ¿no? Y si al final solo te fijas en las variables climáticas, pues alguna conclusión se creará sobre el clima, ¿no? Pero sabemos que el sistema Tierra es complejo y hay variables sociales, económicas, de guerras, de conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces atacamos ese problema y nos fuimos al caso más radical, que es el que está ocurriendo en el Cuerno de África. En este caso, en Somalia, bueno, sabéis que es una región pues muy afectada por inundaciones, por sequías, por conflictos. Allí en el sur tenéis Al-Qaeda o Al-Shabaab y tenéis pues que no solo las relaciones de lo que ocurre ahí, sino de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Gaza o en Rumanía, ha afectado a la importación, exportación de cereales, por ejemplo, de los que sobreviven o intentan sobrevivir esta gente, ¿no? Al mismo tiempo, pues hay mucha malnutrición, hay ese tipo de conflictos fronterizos, conflictos económicos en el canal, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Sabíamos que el problema era muy difícil y era muy local. Entonces nos fuimos a distintos distritos, ¿vale? En cada uno de esos distritos, en particular, por ejemplo, el Baidoa, donde reside la mayor parte de la población y donde la gente huye, por ejemplo, directamente, nos podría servir como un buen testbed, ¿no? para digamos, caracterizar cuáles eran los procesos, ¿no? Conseguimos un montón de series temporales describiendo, por ejemplo, pues, los precios de la alimentación, cuánta precipitación, cuánta gente se había desplazado por sequía, o al menos declaraba en un survey, oye, me he ido por sequía porque no puedo vivir, porque falta agua, lo que sea, ¿no? Cuánta gente había fallecido debido a conflictos, precios de agua, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que para cada uno de estos distritos podemos conseguir un grafo causal, aproximadamente, con las limitaciones que todo esto tiene, ¿no? Conseguimos lo validamos con expertos en organizaciones internacionales y realmente fue más o menos convincente. Fijaros que este es el número de desplazados y vemos que hay obviamente muchas relaciones causales, muchas variables impactan, pero sobre todo es esta variable, SPI, es un índice de precipitación, cuánta lluvia ha caído. Y vemos que tras 2 semanas, esta es la escala de la serie temporal, la resolución temporal, vemos que esa relación es causal. O sea, después de un déficit, veis que está en azulito, después de un déficit de precipitación, a las 2 semanas la gente migra, ¿no? O se desplaza. También los precios del agua, también los precios de los alimentos resisten un poco más, 4 semanas. Y bueno, hay algunos enlaces, hay algunos lazos que no están muy claros, ¿no? O sea que esto no es la panacea, no se puede proclamar como un algoritmo ya resuelto y operativo, pero bueno, nos proporciona algunos indicadores. ¿Qué podemos hacer a continuación, aparte de explicar esta película? Podemos hacer modelos predictivos causales, ¿no? Lo que os decía antes. En lugar de coger todas las variables, x1, x2, x3, todas para adentro y a ver mi caja negra qué hace, ahora tenemos algo muy, muy explicativo e interpretable, ¿no? Y por tanto, si yo quiero predecir IDP, quiero predecir cuánta gente se va a desplazar, solo me tengo que centrar en los padres, en SPI, en food prices, o sea, retraso la variable precipitación 2 semanas, 4 food prices y tal vez water prices. Veis que la línea está más gordita aquí, es más relevante
y 4 semanas. ¿Vale? Y solo con esas 3 variables demostramos que éramos capaces de prevenir, de predecir mejor las olas de migración o de desplazamiento interno. Esto ocurre solo dentro del mismo país, ¿no? Y diréis, bueno, esto de la causalidad es muy difícil. Bueno, hemos hecho una plataforma web que podéis utilizar, se llama Causame, en que tú puedes cargar un CSV y hay una serie de algoritmos de inferencia causal ya previamente programados. Tú puedes elegirlos, ahora hay más, ahí había 4 o 5 solo. Si eres experto en el campo, pues puedes directamente ajustar los parametrillos, ¿no? Si no, le puedes decir, oye, corre todos los modelos y barre todos los parámetros que tienen estos modelos, ¿no? Y te proporciona una serie de grafos, como los que habéis visto en los artículos anteriores, ¿no? En que puedes fliparte un poco moviendo las bolitas y eso, y puedes ajustar el índice de significancia de las relaciones causales también, ¿no? Hay esta oportunidad también de hacer una visualización jerárquica en que tú dices, bueno, esta es mi variable target y esa variable target quiero saber cuáles son los padres y cómo se van a dar esas relaciones, ¿no? ¿Y qué hicimos a continuación? Dijimos, bueno, vale, ya sabemos que podemos más o menos, a partir de unos datos, dada una cierta calidad y cantidad de datos, podemos establecer estas relaciones causales. ¿Podemos hacer algo más? Bueno, pues sí, podemos, por ejemplo, y esto se ha desarrollado a partir de datos, de observaciones, o sea, no hay, digamos, un sesgo humano, ¿no?, en el desarrollo de los algoritmos. Pues le preguntamos a ChatGPT, explícamelo, ¿vale? Y bueno, conectamos con la API. Acordaros, este grafo está obtenido a partir de observaciones y con algoritmos. No tiene nada que ver con preguntarle a ChatGPT esto causa aquello, ¿no? Y te genera una narrativa. Obviamente le tienes que dar un contexto, le tienes que dar una personificación y le puedes te genera una narrativa realmente útil. Claro, los estudiantes de doctorado lo querían utilizar para directamente escribir el paper, ¿no? Altamente no recomendado, ¿no? Pero bueno, al menos si no eres experto en el tema, tienes una herramienta que puede darte algunas claves, ¿no? Tú tienes que juzgar cómo de válidas o plausibles son, ¿no? Bien, y un segundo caso, y con este acabaré, es ese de la inseguridad alimentaria. Esto es un proyecto para otra máquina de hacer millones y con otros colores, que se llama Microsoft Research. Este es un proyecto en el que ellos estaban muy interesados. Sabéis que tienen toda una línea de investigación en sostenibilidad y ciencia humanitaria. No me preguntéis por qué, tal vez greenwashing o algo así. El caso es que estaban muy interesados en estimar cuál va a ser el mínimo imprescindible que el norte rico tiene que poner directamente en el sur para aliviar crisis humanitarias de alimentación, ¿no? Fuimos de nuevo a nuestra zona, conseguimos un montón de datos, pero las series temporales, como veis, baja resolución, de hecho resolución dispar, ¿no? Muchos zero inflated, muchas no estacionariedades, muy poquitos datos, 70 puntitos, unas series muy cortas, poco podíamos aprender de ahí y dijimos, voy a correr mi herramienta Causame, voy a sacar mi grafo causal con eso, a ver qué sale, y bueno, que ChatGPT me lo explique, ¿no? No funciona nada de ello, pero entonces pues dijimos, bueno, volvamos a los básicos, ¿no? Hay algoritmos en inferencia causal que en lugar de, bueno, que básicamente se centran en responder preguntas como ¿es X independiente de Y dado Z? ¿Vale? Independencia condicional, ¿no? Si tú le preguntas a ChatGPT, ¿la precipitación causa la humedad del suelo? Y te dirá, sí, claro, porque tatatí, tatatá, ¿no? Y le preguntas, ¿y la humedad del suelo causa la precipitación? Te dirá, sí, claro, porque hay unos feedbacks, no sé, se inventa cualquier historia, ¿no? Esas preguntas realmente no funcionan a la hora de establecer relaciones causales. Lo que sí que funciona, relativamente, es este algoritmo que os presento ahora. Le llamamos ChatPC. Porque utilizaremos un modelo de lenguaje, y PC porque está basado en un algoritmo de inferencia causal, de descubrimiento causal, que se llama PC. El PC algorithm solo tiene que responder estas preguntas y lo hace de forma muy eficiente sobre todas las variables involucradas en el grafo. ¿Es X independiente de Y dado Z? ¿Es la precipitación independiente de la humedad dada la radiación, por ejemplo? Y recorre todo el grafo, todas las relaciones, y es un algoritmo óptimo para establecerlo, ¿no? En lugar de
medir o de estimar esa independencia condicionada con números, con series temporales, con variables. Aquí, como no nos fiábamos de los datos, pues lo hicimos directamente sobre el modelo de lenguaje, sobre el texto, ¿vale? O sea, no hay datos involucrados en esto. Y le preguntamos a ChatGPT esto, y solo nos tenía que devolver sí o no, y también le pedimos, ya que estamos, oye, ¿cómo de seguro estás, no? Para saber si realmente estaba sobre seguro o no, ¿no? ¿Y cómo formulamos esto? Llamamos a la API de OpenAI con esa estructura en el prompt. No voy a entrar en el prompt, es un poco largo, son 200 líneas o algo así. Primero identificas, oye, ¿tú quién eres? Bueno, soy un experto en clima que trabajo no sé dónde para centrar, digamos, el cuerpo de literatura en el que vas a operar. Las instrucciones claras, el contexto, vas a tratar un problema combinado de variables socioeconómicas y medioambientales, no sé cuánto, no sé menos, le planteas el problema, le identificas muy bien las variables que definen, cómo se han medido, cuáles son las cantidades, etcétera. Y le preguntas, ¿es X independiente de Y, dado Z? Todo esto se optimiza y le damos una respuesta, ¿no? Y mágicamente esto es lo que nos dio, un grafo causal sin datos de por medio. Y ese grafo causal, pues, tras evaluarlo con expertos en el tema, pues nos dijeron que alrededor del 70% de los enlaces eran correctos o esperables, ¿no? Hay otros que no tienen ni pies ni cabeza, ¿vale? Y todo, pues ya sabéis que en este tipo de magia negra pues reside tal vez en el prompting, ¿no? Pero veis que, por ejemplo, el niño impacta sobre los regímenes de lluvia, impacta sobre la producción, el yield de los campos de cultivo, impactará sobre todo sobre cuánta gente se moviliza o se desplaza y será una causa fundamental sobre la malnutrición. Hay algunos enlaces que no tienen ni pies ni cabeza, pero bueno, ¿para qué puede servir esto? Pues para problemas en los que no tienes datos, datos muy inciertos, datos cortos, o necesitas una respuesta rápida, o al menos saber dónde mirar, ¿no? Bueno, y con esto acabo con 3 mensajes finales. El primer mensaje es que ya sabéis que en estadística siempre hemos dicho que todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles, ¿no? ¿Y qué es lo que se está haciendo en el campo de la inteligencia artificial? Pues mejorarlos, incluyendo información a priori, conocimiento del dominio, de expertise, o en nuestro caso de física. La siguiente frase, sabéis que predecir no vale, no es bastante, y por eso queremos ahondar en qué ha aprendido ese algoritmo internamente, por eso ese campo de explainable AI. Y la tercera, ya sabéis que en inferencia causal siempre decimos, vale, sí, pero tú has desarrollado un algoritmo de predicción, pero puede que hayas acertado por las razones equivocadas, ¿no? Necesitamos establecer cuáles son las relaciones causales y aprender de ellas, ¿no? Y si os fijáis, en esos 3 campos, la interacción no solo entre humano y máquina es necesaria, necesitamos codificar conocimiento e interpretar conocimiento, extraer conocimiento del algoritmo e interpretarlo, ¿no? Sino que además es casi que así urgente, yo creo que viene casi que al pelo en este simposium. Yo creo que hace falta como una educación interdisciplinar completísima. Yo como físico pues podría tal vez incluir algo en el algoritmo, pero si me voy a un campo de químicas tendremos que trabajar con químicos, si me voy a un campo de regulatorio pues con gente experta en el tema, etcétera, etcétera, ¿no? Y al revés, ¿no? Tanto en codificar como interpretar, y por eso pues bueno, abogo por esa educated AI, ¿no? Una AI, una IA educada, consciente y tal vez, si me permitís, domesticada o educada. Gracias. Gustavo.
Hola, sí. Bueno, por cierto, tu nombre, Gustavo, me gusta mucho porque el diminutivo de Gus hace que las personas se acerquen a los que tienen tu nombre. De hecho, te he visto muy próximo. La pregunta, el tema de sostenibilidad, utilizando los modelos de... Bueno, tú has dicho que hay muchos, yo me he quedado con 2 o 3. El modelo de el Machine Learning y el modelo físico, aplicando todas las variables que haya o por haber, en el tema de educación, que es a lo que a mí me interesa, es más... podría ser más rentable en términos de aprendizaje, en términos productivos, llevar una educación hacia lo que la IA nos está diciendo, o mantenernos en una educación más hacia lo que es tradicional. Si en algún caso es la IA, que es por la que tú abogas, pues el tema de lo que es el ahorro, la sostenibilidad, no lo veo. Sí que lo veo el avance que hay. Y en ese aspecto me gustaría, si me puedes aclarar algo más. Nada más. Muchas gracias. Sí. A ver, tiene muchos ejes, ¿no? Tu pregunta. Yo como docente, pues hace muchos años que abogaba en el departamento por que los exámenes fueran orales, ¿no? Y la gente se me tiraba encima, ¿no? Porque vas a poner mucha presión en el niño y tal, ¿no? Creo que en este contexto, pues vosotros seguro que habéis tenido muchas más discusiones que las que yo he podido tener respecto a esto, ¿no? Cómo va a incluirse estas nuevas capacidades de la inteligencia artificial para resumir textos, elaborar exámenes, preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? No tengo una opinión súper formada en ese campo, ¿no? Respecto al impacto en sostenibilidad, pues sí, es verdad, es discutible, ¿no? Ya sabéis que hace, creo que 2 o 3 días, ¿no? Google publicó esos enormes consumos energéticos, ¿no? que se han dado tras el uso y desarrollo de esta inteligencia artificial generativa, ¿no? Bueno, es un consumo energético muy bestia, hay que ver cuánto se saca a partir de ello, ¿no? Ese balance, pues no sé si estamos a tiempo de hacerlo o faltaría ver cuál es el impacto, ¿no? ¿Tiene impacto, por ejemplo, imagínate en el caso hipotético, en este último ejemplo, seamos capaces de decir, utilizando ChatGPT en 1 hora, llamando la API que puede consumir alrededor de 1 megavatio, por ejemplo, y desarrollamos a cambio un modelo que nos es capaz de explicar cuánta gente va a migrar, cuándo y por qué? Bueno, no sé. Hay distintas facetas ahí que deberíamos considerar, éticas, económicas y de consumo también sostenible, obviamente, ¿no? ¿Que es cierto que se está utilizando para hacer sumas y restas? Pues sí. ¿Y que eso es descabellado? Pues también. En el campo de la inteligencia artificial también te puedo decir, a modo casi que de anécdota, pero también justificación, que hay como 2 bandos, ¿eh? Hay gente que dice, no, hay que desarrollarlo más, hay que desarrollar más algoritmos de este estilo, también hay que hacerlos más pequeños, ¿vale? Y más demócratas, más democratizados, es decir, que los puede utilizar casi cualquier persona en su ordenador y por tanto pues el consumo energético es mucho menor. Y al mismo tiempo hay gente que dice, olvídense ustedes, estamos perdiendo capacidades cognitivas y perdiendo capacidades de raciocinio y de escritura, por ejemplo, ¿no? Y ya hay algún artículo que aboga por ello, ¿no? O sea que no es ni blanco ni negro, hay discusiones tanto en los mismos desarrolladores, los primeros que están perdiendo puestos de trabajo son los informáticos, porque programa y tienes un copilot que te programa y solo tienes que preguntarle en modelo de lenguaje normal, textual, hazme esto y lo hace.
aproximadamente, y esas discusiones existen. En el campo de la sostenibilidad todavía, y al menos en ciencias de la Tierra, se está empleando mucho, y yo creo que en aplicaciones que son más los beneficios que las pérdidas. La anticipación de sequías, como os he dicho, la calidad de agua, la identificación, que hasta ahora no se tenía un catastro de sumideros de carbono, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones que están dando muchos frutos. Pero sí, es verdad que esa contrapartida con el coste energético y monetario, pues es difícil ponerlo todo en un balance y en una función de coste, si me permites la broma, entre impacto social, económico y medioambiental, ¿no? Vale, mi pregunta va un poco por algo que has comentado ahora, que es que, bueno, yo al leer el título de esta charla me esperaba más comentarios acerca de los gastos energéticos y el impacto medioambiental de la inteligencia artificial. Y entonces quería plantear que hasta qué punto podemos utilizar la inteligencia artificial con todo esto que has explicado en esta charla para mitigar los efectos de la propia inteligencia artificial. Porque vamos a tener que seguir desarrollándola para poder mitigarla. Entonces, ¿será posible hacer esto antes de llegar a algún punto crítico de, por ejemplo, que la temperatura de la Tierra suba 2 grados y se derrita Groenlandia o cosas así? ¿Hasta qué punto realmente crees que es posible que esto funcione? Que funcione el qué, que se desarrolle más algoritmos de inteligencia artificial va a continuar pasando porque hay un mercado. Que funcione la idea de utilizar la inteligencia artificial para frenar, por ejemplo, el cambio climático. Sí, por ejemplo, uno de los casos en los que estamos trabajando mucho en el contexto de mi proyecto ERC es en el de desarrollar el primer algoritmo basado en inteligencia artificial y física que haga predicciones climáticas, ¿no? Estos algoritmos que se han venido utilizando durante los últimos 30 años, modelos climáticos, son enormemente costosos, muy poco eficientes. Necesitas todo el Mare Nostrum corriendo mucho tiempo para hacer una simulación climática, ¿no? Y eso se está mitigando mucho, se está reduciendo ese coste energético muchísimo con ese tipo de emuladores basados en inteligencia artificial, que aproximan, tal vez sin respetar mucho las leyes de la física, pero aproximan muy bien esas leyes de la física encapsuladas en los modelos climáticos, ¿no? O sea, lo que se venía haciendo hasta ahora, tal vez ahora somos más conscientes por toda esta revolución de los modelos de lenguaje, pero lo que se venía haciendo hasta ahora era una auténtica barbaridad con modelos físicos. Yo soy físico. Y se estaba quemando GPU a lo loco y CPU a lo loco. Y ahora pues existen estas posibilidades en que la IA puede contribuir en esa reducción de emisiones, ¿no? Recuerdo un paper de hace como 10 años en que se discutía todo eso, ¿no? Y de hecho salió del BSC, salió del Barcelona Supercomputing Center. Y ahí se intentaba cuantificar cuál era el impacto y cuál era el impacto sobre clima en emisiones y cuál era el retorno, digamos, ¿no? Todo eso antes de GPT. Obviamente, estos algoritmos son muy costosos. Hay que ser consciente. Yo creo que la educación es lo principal. Hay que ser consciente de cuánto consume cada prompt, cada preguntita que le hacemos, ¿no? Y si cada prompt de alrededor 100 palabras es equivalente a 1 litro de agua, pues pensadlo bien antes de utilizarlo, ¿no? Pero eso se tiene que conocer, ¿no? Eso lo tiene que saber la gente, ¿no? Yo diría que hay otra IA que no es generativa y hay otra IA, como habéis visto en estos casos, que son casi de juguete. Son 100 puntos, 200 puntitos. Esto lo puedo hacer en mi ordenador. El impacto climático es mínimo y el retorno es muy elevado. Hay todo un mundo en estadística en IA y hay conferencias enteras sobre small data. Vaya, ¿habíais oído eso? Era siempre big data, cuanto más grande mejor. No es así. Y tal vez de los artículos científicos que hemos publicado recientemente, los que más impacto real tiene en sociedad y en economía y en medio ambiente son los que utilizan 100 puntos.
y un random forest, una regresión lineal, muy baratita la cosa. O sea que hay que pensar muy bien cuál es el uso y cuál es el impacto que puedes tener en el uso de esta inteligencia artificial generativa en particular, ¿no? Pero se va a desarrollar y bueno, ya sabéis que hay modelos que corren en tu propio portátil y son bastante eficientes. O sea que... Hola, buenos días. Aquí. Vale, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la ponencia. Yo soy profe de secundaria, también soy física de formación. Entonces, me ha interesado mucho la plataforma que has comentado, la de Cosmi, porque hablabas de poder cargar un CSV y utilizar los algoritmos de inferencia causal que tenéis ya precargados para poder elaborar unos grafos, ¿no?, que nos permitan a lo mejor interpretar, ¿no?, y de concluir cosas. A mí me interesa mucho esto, lo que pasa es que me preocupa que a veces los datos que están disponibles, que utilizan los estudiantes, secundaria, bachillerato, son datos que tienen muy pocas variables, entonces acaban teniendo, digamos, esa causalidad que es errónea y deducen cosas que no son. Entonces, no sé si tenéis vosotros, para podernos recomendar a ese nivel de secundaria, bachillerato, algún repositorio de datos en abierto que nos puedan permitir, pues eso, hacer alguna práctica de aula y poder deducir, digamos, en el buen sentido, ¿no?, dentro de la ciencia. Gracias. Sí, esta, no lo he comentado, lo he dicho muy de pasada. Cosmi está preparado solo para series temporales. Son una familia de algoritmos que funcionan solo sobre series temporales, o si quieres verlo como cubos, ¿no?, espacial y temporal, tal vez también. Hay herramientas, lo que pasa es que son tal vez para alumnos de secundaria igual, no creo que sean las idóneas, pero Microsoft, por ejemplo, tiene un par de herramientas bastante potentes para inferencia causal. Una se llama DoY y otra se llama DoPy o algo así. Y es más o menos visual, pones tus cajitas, pones tus variables y hasta donde yo sé tenían casi que toda la escalera esa de inferencia causal. Tenías desde la aproximación, el forecasting, hasta el counterfactual y las intervenciones también. Más o menos, recuerdo pues con una pantallita, con un martillito en que tú ibas destrozando alguna variable y veías cuál era el impacto en otras y cosas así. Pero en Python no sé cómo de desarrollado está. Ya sabes que las compañías, y sobre todo las gordas, pues si le ven futuro te lo capan y si no le ven futuro lo discontinúan, o sea, lo quitan y no lo sé. Pero bueno, puedes chequear eso. Gracias. Guay, gracias. Pues bueno, ahora sí llegamos casi al final. Y bueno, voy a tomar esta cuestión que acabas de preguntar, porque bueno, a lo mejor puede ser un proyecto interesante de encontrar pues, o de crear ese conjunto de datos que os sirva para hacer estos ejercicios de inferencia causal. Y aquí, bueno, tenemos investigadores jóvenes que a lo mejor pues es una temática que lo que esperaríamos es que estos temas confluyesen y que los dos equipos, los docentes y los investigadores, pues puedan continuar trabajando en estos interesantísimos temas para la educación en inteligencia artificial. Entonces, bueno, nada, bueno, me toca un poco concluir la parte del CSIC, de la conexión en inteligencia artificial de CSIC, un poco comentar que, bueno, que esta iniciativa es una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la conexión en inteligencia artificial y además también contamos pues, con todo el apoyo de la Fundación La Caixa. Digamos, las dos organizaciones nos estamos uniendo aquí con el objetivo común de educar en inteligencia artificial en su sentido más amplio. Como sabéis, los que habéis experimentado esta semana, por una parte, apoyamos muy seriamente la formación de los nuevos investigadores y nos da mucha alegría poder contar en esta conexión con investigadores jóvenes de muchísimas disciplinas
que confluyen en el interés de formarse y de utilizar y de desarrollar este campo de la ciencia. Y por otra parte, pues el objetivo de que los docentes también tengan esta formación y puedan llevar esto a sus casas, digamos, las escuelas, a las casas, a sus propias casas y a nuestras casas, ¿no? Que es un poco la capilaridad que se intenta pues tener con esta escuela de poder llegar a todos de la mejor forma posible. Quisiera agradecer pues también por parte del CSIC a todo el equipo directivo de la Conexión y a todos los casi 40 ponentes que han estado con nosotros esta semana, no solo investigadores del CSIC, de muchos centros del CSIC, sino también a investigadores de la Universidad de Cantabria, de la Universidad de Valencia, de la Pompeu Fabra, de la Universidad de Girona y de la Politécnica de Cataluña, que cuando les mandamos un email y le contamos que vamos a hacer esto, pues se responden inmediatamente y agradecemos mucho su tiempo y su dedicación a esta parte formativa. Muchas gracias. También agradecer al Instituto de Física Corpuscular, en particular a Arantxa Oianguren y a todos los compañeros del IFIC, que inmediatamente que dijimos, pues vamos a hacer esto en Valencia, pues se han ofrecido a acogernos en su sede y también pues agradecerles mucho a mostrarnos su trabajo de una forma tan amena como nos las han mostrado y permitiéndonos entender y entrar un poquito en el hardware, ¿no? En el hardware de la física y de la inteligencia artificial. También agradecer al equipo de CaixaForum, que nos hace la vida aquí muy fácil y muy a gusto que estamos aquí en la casa. Y bueno, ver que hay tanta implicación y tanto compromiso de parte de todos estos colectivos, ¿no? Para construir juntos este diálogo. Quería agradecer a la Fundación y al equipo de Educaixa. Pues esto parece que sería así, pero bueno, creo que es importante destacar esa confianza en la ciencia, esa confianza en la investigación que se hace aquí en España, en todas las universidades y centros del CSIC que participan, y apoyar y ser parte fundamental de esta escuela, estableciendo este diálogo y esta conexión y estos puentes entre investigadores y docentes. Nada, Marta, muchísimas gracias y te doy la palabra para hacer el cierre. Vale. Bueno, pues yo quiero decir solamente 3 cosas. La primera de todas es, por supuesto, muchísimas gracias al AI Hub del CSIC, especialmente a Carla Sierra y Elisette Lemus, que son personas que saben muchísimo, todos los del CSIC, pero es que Carla y Elisette son además generosísimos y son personas que a la mínima que dices algo están ahí y tienen toda la conexión, nunca mejor dicho, toda la conexión con tanto el CSIC como con otros investigadores para poder facilitarnos nuestra labor de facilitadores, ¿no? Así que ha sido maravilloso. Gracias también, tengo que dar las gracias al equipo de CaixaForum, también a Voz, a María Cano, Tony Hernández Fernández, que están siempre a nuestro lado haciendo estas labores de engrase y estas labores también de acompañamiento y de inspiración constante y de constante conexión. También le tengo que dar las gracias a Paloma Díaz Sotero, que nos ha acompañado durante el relato, con Pedro Mesegué también. Querría terminar. Hoy hemos tenido dos intervenciones muy importantes. Como dice Gustavo,
solamente si tenemos una solución a los problemas actualmente del mundo, solamente es la ciencia y la tecnología las que nos pueden ayudar, pero también es la tecnología o quizá algunos de los problemas de los que tenemos son de origen antropogénico, por tanto también es la tecnología que nosotros hacemos la que nos ha puesto, en caso del cambio climático, quien nos ha puesto aquí, ¿no? Por tanto, es una cuestión nuestra de generar y definir qué tecnología queremos para poder pues solucionar los problemas que a veces nos los hemos cargado nosotros mismos. Por tanto, esa tecnología que nos salva pues ha de ofrecer esta cadena de valor de la que nos ha hablado Pompeu, y ha de ser definida, esta cadena de valor ha de ser definida por los humanos, y soy muy optimista porque Pompeu ha dicho que se puede, ¿no? Y Vanina ha apuntado a los valores éticos que tienen que estar dentro de esta cadena de valor y dice, no, Pompeu, pero ¿se puede hacer esto? Sí se puede. Se pueden crear estas definiciones de cadena de valor desde la sociedad civil, se pueden crear estos entornos controlados de prueba en el caso de la educación, que es de lo que nosotros en Educasa nos ocupamos, se pueden crear estos entornos controlados. Por lo tanto, soy muy optimista y espero que todos seamos muy optimistas, no tecno-optimistas, sino optimistas en los humanos de poder generar esta tecnología con todas estas redes. Querría terminar citando a mi gran amigo Shai Berger, que es un computer scientist que conozco desde que teníamos 20 años. Él vive en Israel, está en Tel Aviv, por lo tanto, pues es una persona que podéis imaginar que está sufriendo uno de los problemas que tenemos actualmente, que es la guerra. Él lleva desde los 20 años trabajando en entornos de código abierto, está en una organización global de Python, y por lo tanto él está intentando conseguir estas creaciones de plataformas tecnológicas que son las únicas que nos pueden llevar a solucionar los problemas con código abierto. Y yo le decía, Shai, ¿qué opinas de la situación de la guerra? Y él me decía, soy optimista porque no tengo otra opción. Y le decía, ¿y qué opinas de nuestra posibilidad de conseguir el control de la tecnología desde la sociedad para superar los problemas que tenemos y poder luchar contra estos problemas? Y él decía, pues soy optimista porque no tengo otra opción. Y yo le decía, hombre, Shai, tú siempre me dices eso, eres optimista porque no tienes otra opción. Y entonces me dijo una cosa que me gustaría compartir con todos vosotros y que llevo pensando desde entonces, que es... el optimismo no es algo que se obtiene después de analizar una situación, sino que el optimismo es una postura moral. Debemos ser optimistas por moralidad. Y teniendo en cuenta que podemos, controlar la tecnología desde la ciencia, hoy nos lo ha explicado Gustav Kamps, una tecnología que entiende las leyes de la física y que podemos también regular y podemos saber usarla más o menos, es decir, con más datos o menos datos, y teniendo en cuenta que tenemos a Pompeu, a Vanina y a todas estas redes de personas que pueden captar nuestras definiciones de estos valores humanos de la tecnología y llevarlos a las instancias, yo diría que conseguimos, seguro que podemos ser optimistas. Muchísimas gracias a todos.